¿Por qué no llega el avivamiento? Leonard Ravenhill. Este libro es una voz que proviene de lo alto. Ravenhill es un hombre enviado por Dios para este momento crítico de la historia. A.W. Tozer. ¿Por qué no llega el avivamiento? Una de las mayores autoridades en avivamiento, quien puede hablar con la atribución de erudito, pero con el respaldo de una vida intachable, hace el llamado a toda la cristiandad a comprometerse con los principios del avivamiento bíblico. ¿Por qué no llega el avivamiento? Es una obra clásica sobre la vida cristiana normal, la oración, la búsqueda de Dios, los cambios que verdaderamente una persona necesita y sobre los valores eternos. ¿Por qué no llega el avivamiento? Es una denuncia a la tibieza, a la necesidad de profundidad espiritual, a la escasez de compromiso. ¿Por qué no llega el avivamiento? Es una invitación a la búsqueda de unción, de fuego, de almas ardientes por la gloria de Dios. El clamor del autor es: Dios, dame avivamiento en mi alma, en mi iglesia, en mi nación, o dame la muerte. Leonard Ravenhill, 1907-1994. Nació en Inglaterra, donde fue pionero en predicar con vigor y poder. Se trasladó a Estados Unidos, donde continuó su ministerio como ministro y mentor, autor de varios libros y respetada autoridad mundial sobre temas eclesiásticos. El llamado profético de Dios. El secreto de la oración es la oración en secreto. Índice. Prólogo. Prefacio. Número 1. Por encima de todas las cosas consigue unción. Ningún hombre es más grande que su vida de oración. Prólogo. Las grandes empresas industriales suelen tener empleados que solamente son necesarios en caso de ocurrir un desperfecto. Cuando algo va mal en la maquinaria, estos hombres se ponen en acción para localizar el defecto, lo reparan y la máquina vuelve a funcionar. Para estos técnicos el trabajo rutinario no es de interés, son especialistas en descubrir y reparar desperfectos. En el reino de Dios sucede también así. Dios tiene siempre especialistas cuyo principal objetivo ha sido y es reparar la catástrofe moral, el deterioro en la salud espiritual de las naciones o de la iglesia. Hombres como Elías, Jeremías, Malaquías y otros de la misma talla han aparecido en momentos críticos de la historia para reprender y exhortar en nombre de Dios y de la justicia. Miles de ministros religiosos del tipo común, pastores, maestros, podían trabajar quietamente casi sin ser notados mientras la vida espiritual de Israel o de la iglesia era normal. Pero en cuanto el pueblo de Dios se ha apartado de las sendas de la verdad, inmediatamente han aparecido los especialistas de Dios casi de la nada. Su instinto capacitado para la dificultad les trajo en ayuda del Señor y de Israel. Tales hombres han sido drásticos, radicales y a veces casi violentos, y la muchedumbre de curiosos que les rodeaba pronto les tildaron de fanáticos, extremistas y negativos. Hasta cierto punto tenían razón. Eran hombres de mente sencilla, serenos, intrépidos, y estas eran cualidades que la ocasión demandaba. Chocaban con algunos, ofendían a otros con sus palabras, pero ellos sabían quién les había llamado y a qué eran enviados. Su ministerio era de emergencia, y este hecho les hacía diferentes, únicos. Con tales hombres tiene la iglesia una gran deuda, imposible de pagar. La cosa curiosa es que no se les paga mientras viven, pero la próxima generación adorna sus sepulcros y escriben sus biografías como para descargarse de un deber que la pasada generación olvidó. Los que conocen a Leonardo Ravenhill reconocerán en él a uno de estos especialistas religiosos, a un hombre enviado por Dios, no para llevar a cabo la tarea normal de la iglesia, sino para desafiar a los sacerdotes de Baal en la cumbre de su montaña eclesiástica, reprochar a los descuidados, ministros del altar, afrontar a los falsos profetas y advertir al pueblo por ellos extraviado. Tales hombres no son compañeros fáciles. El evangelista profesional que abandona rápidamente la reunión al terminar para correr a un lujoso restaurante con algunos admiradores y festejar el éxito de su elocuencia y contar divertidos chistes, encontrará una verdadera pesadilla en un tal servidor de Dios que no puede desligarse de su sagrado deber como quien da vuelta a una manivela. El hecho de que insista en mostrarse como un cristiano y servidor de Dios en todo tiempo le hace diferente.
Con Leonardo Ravenhill es imposible ser neutral. Sus conocidos se dividen netamente en dos clases: los que le aman y admiran hasta lo sumo y los que le aborrecen con acentuado desprecio. Y lo que ocurre con la persona ocurre con sus libros, y particularmente con el que tienes en la mano. Sus lectores o bien tienen que cerrarlo y correr a un lugar de oración, o se sentirán impulsados a hacerlo pedazos, cerrando su corazón a sus llamamientos y advertencias. Prefacio. Aquí está mi sencilla ofrenda de panes y pescados, comidas sin la nata ni la crema que llevan un pastel de bodas. Como un marinero que una vez vi abofeteando a un soldado porque dijo: insultó a mi madre. Así mi Señor es insultado y su iglesia menoscabada, y créanme, ante esta doble injuria yo sufro. La iglesia tiene muchos adversarios. ¿Puede mi espada dormir en su vaina? Jamás. Calculo que solo en su versión inglesa 1 millón de personas leen el Herald of His Coming, el heraldo de su venida. Algunos capítulos de este libro se publicaron como artículos en el Herald y han sido leídos por millones. No estoy ni avergonzado ni orgulloso por ello. Esta revista se publica en una docena de idiomas: en español, alemán, francés, etc. Permítaseme decir que a través de este periódico, junto con el Alliance Witness y otros, Dios ha tenido a bien hacer que artículos sencillos sean un canal de bendición para muchos. Pido al Señor que así sea contigo, amable lector. Doy sinceras gracias al Dr. A. W. Tozer, mi estimado amigo y consejero espiritual, por su gentileza en escribir el prólogo, asimismo a la señora Gines y a su hija Ruth, por el buen trabajo que realizaron al copiar con máquina y corregir el manuscrito. Hermanos, vivamos con valores eternos en vista. Leonard Ravenhill. No todos los libros, ni siquiera todos los libros buenos, vienen como una voz de lo alto, pero yo siento que con este es así. Lo es porque su autor reside en las alturas y el espíritu del autor transpira por todas sus páginas. A. W. Tozer. Ni erudición, ni pureza de expresión, ni profundidad mental, ni las flores de la elocuencia, ni la simpatía personal pueden sustituir la falta de fuego del espíritu. La oración asciende mediante este fuego. Su llama le da alas, energía y aceptación. No hay incienso sin fuego, ni oración sin llama. E. M. Bones. Levantar las manos caídas mediante fe y oración, sostener las rodillas paralizadas. ¿Habéis tenido días de ayuno y oración? Inundad como tromba el trono de la gracia y permaneced allí, y descenderá la lluvia de misericordia. Juan Wesley. Antes de que rompiera el gran despertamiento de Gal Neukerchen, Martin Vos pasó horas, días y a menudo noches enteras en solitaria agonía por intercesión. Cuando después se levantó a predicar, sus palabras eran como llama viva y los corazones de sus oyentes hierba seca. D. M. Macintyre. ¿Cuántos cristianos hay que, no sabiendo orar a solas, se esfuerzan en hacer resoluciones de juntarse con algún círculo de oración, etc., a fin de cultivar el santo arte de la intercesión, sin resultado alguno? Para ellos y para todos han sido dicho que el único secreto de una verdadera vida de oración es ser llenos del Espíritu, el cual es espíritu de gracia y de súplica. Reverendo J. Stuart Holden. Por encima de todas las cosas, consigue unción. Capítulo 1. La cenicienta de la iglesia es la oración. Esta criada del Señor es despreciada y desechada porque no se adorna con las joyas del intelectualismo, ni de las brillantes sedas de la filosofía, ni con la impresionante tiara de la psicología. Lleva los delantales de honesta sinceridad y humildad, no teme arrodillarse. El defecto de la oración, humanamente hablando, es que no se apoya en la eficiencia mental. Esto no quiere decir que la oración sea la aliada de mentes enfermas, sino que en esto solo se aprecia la eficiencia intelectual. Pero la oración requiere una sola cosa: espiritualidad. No se necesita indispensablemente la espiritualidad para predicar, esto es, para dar sermones con perfección y homilética y exactitud de exégesis. Mediante una buena dosis de memoria, ciencia, ambición personal, desparpajo y una buena biblioteca bien cargada de libros, el púlpito puede ser conquistado por cualquiera en nuestros días. La predicación de este tipo puede influenciar a los hombres. La oración influye con Dios.
La predicación afecta al tiempo, la oración a la eternidad. El púlpito puede ser un escaparate para exhibir nuestros talentos. La oración significa lo contrario, al exhibicionismo. La tragedia de estos últimos tiempos es que tenemos demasiados predicadores muertos en los púlpitos dando sermones al pueblo. ¡Qué horror! Una extraña cosa he visto debajo del sol, que aún en círculos fundamentalistas se predica sin unción. ¿Qué es unción? Apenas lo sé, pero sé lo que no es, o por lo menos sé cuando no está sobre mi propia alma. Predicar sin unción mata en lugar de dar vida. El predicador falto de unción es sabor de muerte para muerte. La palabra no se hace viva, a menos que la unción divina esté sobre el predicador. Por lo tanto, podríamos bien apañarnos siendo solamente medio intelectuales de la intelectualidad moderna si fuéramos doblemente espirituales. Predicar es un negocio espiritual. Un sermón nacido de la mente alcanza simplemente la mente. Un sermón nacido del corazón alcanza el corazón. Con la bendición de Dios, un predicador espiritual producirá gente espiritual. Pero la unción no es una paloma que bate sus alas contra los cristales para entrar en el alma del predicador, sino que tiene que ser perseguida y alcanzada. La unción no puede ser aprendida, cual arte, sino que debe ser ganada y conseguida por oración. La unción es la medalla divina concedida al predicador, que como soldado ha luchado en oración y obtenido la victoria. La victoria no se obtiene en el púlpito, disparando descargas intelectuales, sino en el retiro de la oración. Es una batalla ganada o perdida antes de que el predicador pise el púlpito. La unción es cual dinamita. La unción no viene por las manos del obispo. No queda disipada cuando el predicador es puesto en prisión. La unción penetra y derrite, endulza y ablanda. Cuando el martillo de la lógica y el fuego del humano celo fracasan en abrir los corazones, la unción lo consigue. Cuánta fiebre de construir iglesias existe actualmente. Sin embargo, sin predicadores ungidos, estas alturas no se verán nunca rodeadas de ansiosos penitentes. Suponte que tuviésemos buques pesqueros con el mayor confort, el más moderno equipo de radar, instalación eléctrica y aparejos de pesca movidos mecánicamente, y les viéramos salir a alta mar y volver mes tras mes con bodega vacía. ¿Qué excusas daríamos para su esterilidad? Sin embargo, militares de iglesia ven sus altares y hasta sus bancos vacíos semana tras semana y año tras año, y cubren su estéril situación, mal aplicando el versículo «Mi palabra no volverá a mí vacía». Digamos de paso que este parece ser uno de los pocos textos que dispensacionalistas olvidan que fue escrito para los judíos. El triste hecho es que el fuego de los altares está ardiendo muy débilmente o se haya apagado del todo. La reunión de oración está muerta o moribunda. Por nuestra actitud con respecto a la oración, parecemos estar diciendo a Dios que lo que fue empezado en el espíritu podemos terminarlo en el poder carnal. ¿Qué iglesia pide a su candidato al pastorado cuánto tiempo emplea en oración? Sin embargo, a la luz de la historia, os diría que un ministro del Evangelio que no dedique 2 horas diarias a la oración no vale un céntimo, sean cualesquiera los títulos que posea. La iglesia hoy en día acorralada a los lados del camino, mirando con desaliento y vergüenza cómo los ingenios humanos de dos grandes potencias políticas se pavonean en medio de la carretera, lanzando amenazas en contra de todo lo puro, amable y de buen nombre. Detrás sigue el cortejo de una poderosa organización eclesiástica nominal, en tanto el diablo ha sustituido la doctrina cristiana de la regeneración por la reencarnación budista, al Espíritu Santo por los espíritus familiares del espiritismo, los milagros por las curaciones psicológicas de la ciencia cristiana, a Cristo por el ecumenismo capitaneando por Roma. Contra estos dos males gemelos, aunque aparentemente antitéticos, el sistema ateo y la organización religiosa nominal, ¿qué tiene la verdadera iglesia cristiana para ofrecer? La mayor somnolencia, tanto en el púlpito como en la prensa, ha tomado el lugar de la contraofensiva religiosa de siglos pasados. Hasta Roma ya no nos llama protestantes, sino a católicos o hermanos separados. ¿No es esto significativo? ¿Quién contiende hoy eficazmente por la fe una vez dada a los santos? ¿Dónde están nuestros valientes guerreros de los púlpitos, los predicadores que deberían estar pescando hombres, están buscando cumplimientos y halagos humanos? Los predicadores que antes sembraban semillas siembran ahora perlas de intelectualismo. Imaginaos qué cosecha produciría un terreno sembrado con perlas. Afuera con esta predicación paralítica que carece de poder, porque ha sido engendrada en una tumba en vez de una matriz viva, pues procede de un alma sin fuego del Espíritu Santo ni oración.
Si Dios nos llamó al ministerio, queridos hermanos, os digo que debemos empeñarnos en obtener la unción. Sobre todas las cosas buscadas, busca la unción, a menos que nos conformemos con altares estériles, adornados de intelectualismo sin unción. Nuestra oración, sin embargo, necesita ser engendrada y perseguida con una energía incansable, una persistencia imperturbable y un valor que nunca desfallezca. E.M. Bounds. Pero vosotros, amados, edificados en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Judas. Oh, que podamos ser nosotros profundamente conmovidos por el estado languideciente de la causa de Cristo hoy día sobre la tierra, por las entradas del enemigo y las desolaciones que ha producido en Sion. Ay, que un espíritu de indiferencia o por lo menos de fatalístico estoicismo nos mantiene helados a muchos de nosotros. A. W. Pink. La oración era la ocupación preeminente de su vida. El biógrafo de Edwin Payson. Días enteros y semanas han pasado postrados sobre el suelo en oración silenciosa o audible. George Whitefield. Todos los despertamientos empiezan en la cámara secreta, y ningún corazón arde en fe sin mucha conversación secreta con Dios, y nada puede sustituir su falta. Berridge. Me parecía como si hubiera bajado del cielo y estuviera enajenado en Dios. A menudo, cuando salía de orar, estaba blanco como la pared. Un amigo comentando su estancia con Ter Stegen en Cronenberg.